Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre Celestial que está en el cielo sabe qué es lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes oren diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos 7 al 15. Jesucristo es el modelo y el alma de la oración. Notas amables a la palabra de Dios, martes 11 de marzo, año 2025. Hoy pensamos en una excelente persona, muy sabia, muy inteligente, muy defensora de la identidad de Cristo. Se trata de un patriarca de Jerusalén que está ubicado en el siglo VI de la historia de Israel. Es San Sofronio, patriarca defensor de Cristo como Dios y como hombre. La Iglesia celebra hoy a este monje sirio que ocupó el cargo de patriarca de Jerusalén entre los años 634 y 38. Teólogo, y se le considera uno de los más grandes del siglo VII. Enfrentó una herejía que era muy famosa en esa época, se llama monotelita, que es una herejía que pretende darle el discurso a las dos acepciones sobre Jesucristo, hombre y Dios, pero resalta más la de Dios y quita la del hombre, y la Iglesia Católica no está de acuerdo con esa posición teológica. En Cristo hay dos naturalezas, la humana y la divina, pero una única voluntad. La doctrina católica se apartó de esa posición, queriendo salvar la divinidad de Cristo, restaba la perfección de la naturaleza humana. El monotelismo lo propuso Sergio, un patriarca de Constantinopla. Nuestro santo nace en Damasco, de una familia cristiana, brillante, inteligente, fue profesor de retórica. Y en esa época, en el siglo VI, se ganó un apelativo que era el sofista. Y sofista en esa época es una persona muy sabia, muy sagaz, muy inteligente. Tiene mucho para ofrecerle a los demás. Hoy en día han pasado ya 19, 20 siglos y la palabra sofista no la utilizan igual. Por ejemplo, sofista en español hoy en día la interpretan como una persona que engaña a los demás, que tiene falacias, que tiene sofismas, y la utilizan para alguien que simula, que quiere engañar a la otra persona. En cambio, en la antigua Grecia, los sofistas eran los maestros que enseñaban sabiduría y eran excelentes figuras públicas. Una palabra que suena diferente de acuerdo al siglo. En el siglo del monje era un excelente sofista, una persona muy sabia y muy capaz.
Sofronio fue elegido patriarca de Jerusalén en el año 634 y se dedicó a defender la identidad de Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios. San Sofronio descansó en la paz de Dios en el año 638. Jesucristo es el modelo y el alma de la oración. Si alguna persona quiere decir algo sobre la oración, ponga de ejemplo a Jesús de Nazaret. Hay muy buenos ejemplos en la historia, sí, claro que los hay. Santos, santas, mártires, personas, grupos, asociaciones. Hay comunidades religiosas dedicadas a la oración. Hay cantidad de ejemplos. Hoy vamos a hablar de un ejemplo máximo, que Jesucristo es el modelo y el alma de la oración. Basta leer la vida de Jesús de Nazaret para darse cuenta que arrancó con la oración y terminó con la oración. Desde que arrancó su vida, a los 12 años, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén a presentarlo y a cumplir con la ley del Señor, y entró en el campo la oración del niño Jesús. Y terminó su vida orando al Padre Celestial antes de ir a la cruz: si es posible, quita de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estando ya en la cruz, 7 oraciones hermosas que le llaman el sermón de las 7 palabras, pero en la práctica es la oración del Maestro, es el cumplimiento de su trabajo y dedicación por la salvación de la humanidad. Termina su vida desde la oración. ¿Recomienda la oración? Sí. Y da una recomendación muy buena. Tengan cuidado de ser personas de oración, pero no paganos. Los paganos creen que por hablar mucho y gritar allá en la capilla son personas de oración. O porque toda la noche estuvo rezando, entonces ya es... No, la oración no es tanto el tiempo, la extensión. Es la intención y la grandeza del corazón de cada persona. No hagan como ellos, dice Jesús de Nazaret. Cuando ustedes quieran orar, hagan exactamente eso. Sean personas de oración, que compagine la oración con la manera de ser suya. Pero no haga oración y sea otra persona diferente. Vamos a las máximas para hoy, que encontré unas máximas que me parecen buenas para pensar sobre la oración. La primera: si no permanecemos en la oración, terminamos en la tentación. Es muy cierto. La oración ayuda muchísimo a no tomar decisiones equivocadas. 2. La oración es la respuesta espontánea del corazón de la persona que cree en Dios. Es respuesta espontánea. Entonces trate de no hacer oraciones tan arquetipadas. Sea más suelto en la oración. Otra, la número 3, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y hacer la voluntad de Dios. Otra está en la carta de Santiago en el capítulo 5, verso 16. La oración de una persona que es justa es poderosa y eficaz. Otra está en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, verso 13. Podemos estar contentos porque Dios siempre escucha la oración de aquellos que le hablan con humildad. Dios escucha la oración de los que le hablen con humildad. La última, Evangelio de Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan en la oración lo que quieran y se les va a conceder. Juan capítulo 15, verso 7. Ser personas de oración. Podemos decir que Jesucristo es modelo, es alma, es prototipo de la oración. Para el Maestro de Nazaret es necesaria la oración y él la usó
enseñó en todo momento hasta que murió. El Hijo de Dios sostuvo la oración hasta el final en el madero de la cruz. Acompañó todos los milagros que hizo con la oración, las sanaciones, el encuentro con los discípulos, los momentos difíciles. La oración es el soporte permanente de la vida cristiana. Oración, no un rezandero, una persona de oración. Jesucristo tomó todas las decisiones desde la oración. Por ejemplo, pasó la noche en oración y por la mañana bajó y decidió quiénes iban a ser los discípulos. Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 12. También la oración en favor de los amigos reaparece continuamente en la vida de Jesús de Nazaret. Es decir, oración en favor de las personas. Desde la oración, Jesucristo verifica si los discípulos saben la identidad propia del Maestro y les pregunta: ¿ustedes saben quién soy yo? Y San Pedro le contestó: en nombre de todos, usted es el Cristo de Dios. Evangelio de Lucas capítulo 9, verso 18. En medio de la oración, el Maestro revela a 3 discípulos cuál es la identidad. Utilizó la oración. Dice la Biblia: subió al monte a orar y se transfiguró delante de ellos. Oración. Y ellos reconocieron la identidad divina en él. Evangelio según San Lucas capítulo 9, verso 28. Con la oración también podemos combatir las tentaciones. Muy importante. Cuando una persona es de oración y es buena oración, combate cualquier cosa si es de oración. Cuando es un rezandero y habla mucho de oración, mantiene fallando continuamente. Y la gente critica mucho eso. Reza mucho, pero no da ejemplo. Orar constantemente. Cuando se trata de combatir las tentaciones y los momentos difíciles, ¿qué recomienda la Biblia? 1. Orar constantemente. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. 2. Dándole gracias a Dios en nombre de Jesús. Efesios capítulo 5, verso 20. 3. Siempre en oración y suplicando en toda ocasión, pero con perseverancia. La oración acompañada de la perseverancia. Carta a los Efesios capítulo 6, verso 18. Y el Padre Nuestro, que es la oración más completa que enseñó Jesús de Nazaret, para todo momento y para toda ocasión, cuando quieran orar, digan Padre Nuestro. Es decir, compagine la oración con la acción. San Vicente de Paúl, siglo XVI de la historia de Francia, enseñaba una frase corta pero contundente: regáleme una persona de oración. Si es de oración, será capaz de cualquier cosa. Jesucristo es el modelo y el alma de la oración. La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para hacer la voluntad de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.